Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a una nueva emisión de Plan Agropecuario TV. Es un gustazo reencontrarnos a través de la pantalla de CRTV, llegando a todo el país, a través de DirecTV, llegando a través de los canales de cable del interior y los canales de cable de Montevideo. Y bueno, aquellos que tienen la oportunidad o la necesidad de mirar el programa fuera del horario habitual en que se emite en CRTV, lo pueden realizar a través del canal de YouTube del Plan Agropecuario, donde pueden acceder a todo el material técnico, todos los documentos audiovisuales de la institución. Hoy vamos a tener un programa particular porque estuvo el cuerpo técnico en pleno del Plan Agropecuario en Montevideo. Allí charlamos con varios de los funcionarios del plan, ingenieros agrónomos, veterinarios también, que van a estar compartiendo el programa de hoy, realizando muchas recomendaciones técnicas. Pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de las y los protagonistas de hoy. Charlamos con el ingeniero agrónomo Rómulo César sobre la utilización de la ración como suplemento para los terneros en el marco del plan de contingencia alimentaria. Sobre este tema también charlamos con la doctora Valentina Herrera. ¿Qué elementos sanitarios hay que tener en cuenta previo y durante la suplementación? El ingeniero agrónomo Ítalo Malaquín se refiere a las alternativas que tienen los productores respecto a el destino de las vacas falladas, dependiendo de la situación financiera y también de la disponibilidad de forraje. Con el ingeniero agrónomo Nicolás Escarpita conversamos sobre el establecimiento de la familia San Román Rincón y las decisiones tomadas para realizar un buen manejo tendiente a evitar pérdidas durante la sequía. El doctor Rafael Carriquiri se refiere a la garrapata y la tristeza parasitaria en los sistemas de invernada. Realiza recomendaciones para evitar el ingreso del parásito y también aspectos sanitarios para controlar y prevenir la tristeza. En el marco de la campaña de INASE, Cosecharás lo que siembras, compartimos la experiencia de Horacio Reyes, productor frutícola de Montevideo. Como decíamos, estuvieron los técnicos del Plan Agropecuario Montevideo. Allí conversamos con el ingeniero agrónomo Rómulo César, quien se refiere a la operativa del suministro de raciones en el marco del plan de contingencia alimentaria, en este caso raciones que están llegando ya al norte del país destinadas a los terneros. Bueno, ¿qué tipo de raciones? ¿Cómo suministrarla? ¿Cómo realizar la operativa de suplementación? Esto se enmarca dentro de lo que fue el llamado, lo que se denominó contingencia alimenticia del Ministerio de Ganadería y que está orientado a productores de menor escala, de hasta 30 animales adultos y sus terneros. Por estos días en el norte están llegando las primeras partidas de raciones, específicamente para terneros. Y bueno, como sabemos, las categorías jóvenes, los terneros, están en general recientemente destetados, vienen de atravesar un periodo complicado como fue buena parte del verano en que les tocó nacer. Y bueno, la suplementación juega un rol importante, por supuesto en ese periodo de transición entre el final de la lactancia y lo que va a ser la llegada y el transcurso de su primer invierno de vida. Está claramente demostrado la importancia que tiene que los animales no pierdan peso durante el invierno, bueno, fundamentalmente el primer invierno de vida cuando hablamos de terneros, y claramente ahí la suplementación tiene un rol clave a jugar, producto de que buena parte del desempeño productivo a lo largo de la vida, sobre todo de las hembras, pero también para el caso de los productores que decidan retener sus terneros machos, decía la importancia que tiene que durante el invierno al menos logren mantener un peso similar al que entraron al inicio de esa estación. Las raciones como gran requisito es que tengan un buen aporte de proteína y se habla entonces de niveles por encima de igual o mayores a 16%. Y bueno, y si esta proteína es de origen vegetal, que asegura una buena calidad, mucho mejor. Claramente esa es la recomendación que desde el plan también estamos haciendo para el resto de los productores, no para los comprendidos en este llamado particular. Y tiene que ver con eso, la importancia primero de destetar por el beneficio que tiene implícito en
en la madre, en la vaca, y sobre todo después también remarcamos año a año esto que decíamos recién, la importancia que las categorías de recría que permanezcan en el sistema de producción durante el primer invierno se asegure que al menos no pierdan peso. En general estamos hablando de raciones de suministro diario, es decir, estamos pensando en este caso específico del llamado que hacíamos mención al inicio, claramente estamos hablando de poco número de animales, entre 15 y 20 terneros, según lo que recuerdo, y ahí claramente es el suministro diario la mejor opción. Y en relación a los niveles de suplementación, bueno, siempre hablamos que del entorno del 1% del peso vivo, eso es en el entorno de 1 kilo, 1 kilo 200 por ternero, ya asegura, como decíamos anteriormente, que se logre el objetivo de que los animales no pierdan peso y muchas veces esa meta sea superada y se logren ganancias de 200 o 300 gramos por día. Eso posiciona de muy buena manera a esos animales de cara a la próxima primavera, donde sabemos que las condiciones desde el punto de vista forrajero cambian para bien y de manera significativa. Bueno, un ternero que haya ganado durante el invierno 10, 12, 15 kilos, se enfrenta de una manera muy favorable respecto a aquellos terneros que durante el mismo periodo hayan perdido 10, 12, 15 kilos. Claramente el efecto ese es de mediano plazo y bueno, si uno lo mira también en relación a las relaciones de intercambio, es decir, al precio de la ración y al valor del kilo de ternero, también es una cuenta que para este caso en particular del proyecto, del programa estamos hablando, pero para los ganaderos en general, es una cuenta que sin duda tiene un beneficio económico implícito. Ahora en gran parte del país ha habido un rebrote importante de las pasturas, una vez que ha empezado a llover. Hay diferencias en distintas zonas, yo vengo del norte del país, yo diría que en gran parte del norte del país, a partir de inicios de marzo, empezó a haber un régimen de precipitaciones interesante, que hoy hace que los tapices naturales tengan un rebrote de no muy alta cantidad, pero sí de muy buena calidad. Y eso se va a mantener seguramente hasta que lleguen las primeras heladas, que todos deseamos que se demoren mucho en llegar. En esos casos de que estemos hablando de esas situaciones, bueno, esa pastura es ideal para terneros y eso entonces, yendo directamente a la pregunta, lo que podría estar determinando es que uno pueda especular con el momento de inicio de la suplementación. Los terneros destetados ahora, que vayan sobre esas pasturas tiernas, de buena calidad, seguramente van a tener un desempeño aceptable y bueno, y de pronto si uno tiene que gestionar un recurso escaso, como puede ser la ración, esperar a que se adentre el mes de mayo y que nos estemos acercando ya más a inicio de invierno para empezar con la suplementación. La suplementación, como siempre, tiene que ser gradual, hay un periodo de acostumbramiento, eso está pautado, muchos productores lo manejan. De no ser así, los técnicos del plan agropecuario estamos a las órdenes para en las distintas zonas hacer llegar esos materiales o generar intercambios sobre el asunto. Pero decía, un acostumbramiento a la dieta de ración concentrado, de la dieta sólida, hasta llegar a ese umbral o a ese nivel de suplementación de que hablábamos recién, del entorno del 1%. Respecto ya a la parte operativa, bueno, se recomienda que los comederos lineales que aseguren entre 20 o 25 o 30 centímetros, centímetros por cabeza, por ternero, aseguran que todos coman. De todas formas, ahí lo importante es la observación, hay que tener cuidado y que lograr que todos los terneros coman. Aquellos que no coman al cuarto, quinto, sexto día, ya hay que sacarlo del lote y ver qué se hace con él. Pero en general no hay ese problema. Y bueno, esas son las medidas centrales. Por supuesto, el acceso al agua debe estar asegurado. Y bueno, los aspectos sanitarios, que también es un tema que muchas veces nos olvidamos de remarcar, es claro también que cuando uno provoca un cambio drástico en lo que es el plano nutricional de los animales, son aspectos que no se deben descuidar y que también deben ser consultados en este caso con el veterinario de referencia de cada productor. En esas condiciones de que hablábamos, yo decía lo del suministro diario, por supuesto que hay tecnologías de que de repente plantean el tema de la suplementación infrecuente, que se llama, puede ser válida. No creo que en la mayoría de los casos, y para esta categoría,
lo más recomendable es esto que hablábamos. No el uso de los comederos de autoconsumo, en la escala que estábamos hablando originalmente, ¿no? Y sí el suministro diario. Cuando estamos hablando de establecimientos comerciales de otra magnitud, por supuesto que están validadas las tecnologías, por ejemplo, del autoconsumo, y ahí hay dos grandes caminos. Uno es las alternativas que existen para controlar ese consumo, y básicamente es a partir de la concentración del agregado de sal, o por otro lado las tecnologías que lo que aseguran es que el animal no tenga problemas en comer ración, pero que esa ración no se limite. Son lo que conocemos hoy como las raciones con fibra. Esa también es una alternativa que se usa yo diría que en todo el país. Se ha generado mucha información en los últimos tiempos respecto a esa opción. Y bueno, y también conocemos productores que invierno a invierno lo llevan adelante con muy buenos resultados productivos, ni que hablar, pero también con buenos resultados desde el punto de vista económico, porque por lo que decíamos hoy, por la alta capacidad de los animales jóvenes en convertir alimento en producto, hace que, aún con relaciones de intercambio un poco deterioradas como las que tenemos hoy, precios de las raciones que no han bajado y sí alguna baja en el precio de los terneros, igualmente sea una alternativa muy interesante para muchos productores. Como comentaba el ingeniero César, uno de los elementos a tener en cuenta para la suplementación son los aspectos sanitarios, la sanidad. Por eso consultamos a la doctora Valentina Herrera, técnica del Plan Agropecuario en el departamento de Río Negro, sobre estos aspectos, estos elementos sanitarios que hay que tener en cuenta previo al suministro de ración. Bueno, en referencia al proyecto del Ministerio que repartieron ración a unos productores, algunos elementos sanitarios a tener en cuenta para este manejo. Bueno, en estas categorías jóvenes, que generalmente son las más susceptibles a contraer enfermedades, bueno, primero cuidar de las enfermedades infecciosas, previo a iniciar la etapa de suplementación, asegurarse que bueno, tenemos un plan sanitario del establecimiento, por ahí haya que darle algún ajuste, algún retoque, y eso siempre recomendamos hacerlo junto a un veterinario de confianza. Entonces, bueno, fijarse, bueno, primero enfermedades infecciosas, tener en cuenta las clostridiosis, que muchas veces animales que, bueno, se golpean en los comederos, esos son animales que después aparecen muertos. Entonces, bueno, para anticiparnos a esas pérdidas, importante prevenir contra esas enfermedades. Acordarnos que siempre que vacunamos animales jóvenes por primera vez, generalmente requieren doble vacunación. Esa información la vemos en la etiqueta de la vacuna. Por eso siempre recomendamos, importante, leer las etiquetas de los productos previo a administrarlos. Después, bueno, otras enfermedades importantes, el carbunco, también en algunos predios, en algunos establecimientos, son enfermedades importantes a prevenir. También se previene con una vacuna, y en este caso también, igual que el anterior, lleva una doble vacunación. Después las queratoconjuntivitis, que son muchas veces las enfermedades que vemos los animales con corrimiento ocular. Es una enfermedad producida por una bacteria que se aloja en el ojo del animal, es muy contagiosa, y bueno, y para prevenirla hay una vacuna que también es doble vacunación. Y también lo importante de esta enfermedad es prevenir factores predisponentes, como por ejemplo los rayos directos del sol, que es muy abrasivo para la mucosa ocular, y eso predispone a que los animales se enfermen más. Entonces es muy importante darle sombra. Después el tema del polvillo de la ración, muchas veces, bueno, esa ración que es muy molida, a veces también causa lesiones en la mucosa ocular. Bueno, todo lo que sean pastos duros, espinas, todo eso que pueda estar lastimando, a veces predispone a que el animal se enferme más. Entonces, muchas veces una práctica que algunos productores han empleado en momentos que está muy seco el clima, lo que hacen es humedecer alrededor de donde están los
los comederos, por ejemplo, no generar barro, pero bueno, simplemente humedecer para que no se genere un polvo y no huele tierra y eso llegue a los ojos y bueno, pueda producir esta enfermedad. Después, bueno, un poco de lo que son las enfermedades parasitarias, son categorías que bueno, son muy susceptibles a enfermarse con parásitos gastrointestinales, entonces bueno, es muy importante realizar monitoreos frecuentes de materia fecal. Lo que se hace es, se extrae materia fecal directo del recto del animal, se van a hacer muestras individuales, también se puede hacer lo que se llama un pool, pero bueno, lo mejor es muestras individuales y eso se manda al laboratorio y el laboratorio luego emite un informe con bueno, la cantidad de huevo por gramo de materia fecal. Y eso junto con el veterinario particular se ve y bueno, se decide si es necesario dosificar o no dosificar, o dosificar si no lo teníamos pensado. Y de esa manera, bueno, estamos controlando bien y no estamos a veces dando por el hecho de dar. Después, otro problema son las enfermedades producidas por el sahuaipé. El sahuaipé es otro parásito que generalmente se da solo en lugares donde los animales están pastoreando cerca de aguadas naturales, que bueno, muchas veces ahora que estamos en una situación de déficit forrajera, los animales buscan el verde y buscan más pasto, que eso se da bueno, cerca de cañadas que se están secando, tajamares que se están secando, y ahí es justamente donde se encuentra este caracol, que es un caracol que es un huésped obligatorio para que este parásito desarrolle su ciclo. Entonces el animal al estar comiendo ahí ingiere esa larva y ahí es que se produce la enfermedad. Entonces bueno, para eso también se dan unos antiparasitarios. Ese parásito también se puede encontrar en los muestreos de materia fecal, a veces con un resultado negativo. No podemos dar por hecho de que no lo tenemos porque no siempre está largando huevos todo el tiempo en la materia fecal. Hay veces que larga un poco, después no, o no está largando en un momento, justo en el momento que nosotros tomamos la muestra, no está largando, pero después larga. Entonces a veces es necesario repetir el análisis. Entonces, bueno, un poco esas son las recomendaciones sanitarias a tener en cuenta para la suplementación. También estuvimos conversando con el ingeniero agrónomo Ítalo Malaquín, técnico en Tacuarembó, coordinador de la Regional Noreste, sobre qué hacer con las vacas falladas. Luego del entore hay algunos porcentajes mayores que en años anteriores, por lo menos en esa zona, y hay opciones que pueden tener los productores, dependiendo de las posibilidades financieras, también de la disponibilidad de pasto. Realizar un entore de otoño o engordarlas. Bueno, Ítalo Malaquín se refiere a estas opciones. Ya están registrándose muchísimos datos de lo que ha sido las ecografías para el servicio primavera-verano 2022-23. ¿Con qué entonces hay como una distancia entre las expectativas que se hicieron muchos productores en cuanto a sus resultados reproductivos y los que se han observado en la realidad? ¿Con qué se han encontrado muchos productores? Que hay un 15, un 20% de indicadores de preñez por debajo de la normalidad de los predios. Entonces, bajo ese guarismo de un 15, un 20%, como por ejemplo, hay productores que era una norma, un 85 de preñez, y hoy logran un 65 o un 70, que quiere decir que hay un desvío de un 15 o 20 puntos porcentuales en términos de indicadores de preñez. Frente a ese guarismo que está surgiendo, muchos productores están haciendo la pregunta es, ¿qué hago con las vacas falladas del servicio 22-23? Generalmente uno puede decir que hay como dos grandes abanicos. Un primer gran abanico es ventas de ese ganado fallado y otro abanico es retención del ganado por dos vías. Una retención que implica volver a un servicio de otoño en este momento o una retención para generar un proceso de terminación de esas vacas falladas con destino a industria. Pero para nosotros es necesario, para responder a esa pregunta, tener en cuenta tres variables más que importantes, que son, en primer lugar, para tomar una opción o la otra,
hay que tener en cuenta la primera restricción y hacerse la pregunta: ¿el sistema tiene la liquidez suficiente para enfrentar las obligaciones de corto plazo tanto de la empresa como de la familia? Esa es la primera gran variable para responder si entro en un proceso de retención o en un proceso de venta. La segunda gran variable es si tengo el pasto suficiente que cubra para el trimestre mayo, junio y julio la demanda o los requerimientos de todas las categorías del sistema versus lo que es la oferta del pasto del sistema. Por lo tanto, si no tengo restricción en liquidez, tengo la liquidez suficiente para las obligaciones de corto plazo, tengo el pasto suficiente, probablemente la palabra sea correcta, es retener. Ahora, ¿retener para qué? La tercera variable a mirar con atención es mirar el mercado. ¿Qué tengo que mirar del mercado? Como hoy el mercado está muy claro y que dice que el valor de un kilo vaca flaca vale entre un 20 y un 25% más que el valor del kilo de vaca gorda, perdón, vale un 25% más que el valor del kilo vaca flaca. ¿Qué quiere decir? ¿Retención para un servicio de otoño o retención para generar un valor agregado? Hoy, si hacemos las cuentas y se mantiene esas relaciones de precio, que el kilo vaca gorda vale un 25% más, un 20% que un kilo vaca flaca, yo con esa vaca puedo generar un valor agregado. Si la retengo y la vendo, es como que si fuese mi propio capital, le agrego un margen de 250 o 300 dólares. ¿Va a servicio de otoño? Ese es el cuestionamiento, porque si va a servicio de otoño, por más pastos que tenga, la unidad de tiempo que yo voy a estar logrando ese ternero es de 15 meses. Mientras que la unidad de tiempo de yo lograr un diferencial de 300 dólares, aunque sea con mi propio capital o activo vaca de cría, que la pasé de vaca fallada a vaca gorda, yo logré un margen adicional de 300 dólares entre el valor actual y lo que le agregué gorda. Y ahí está el cuestionamiento: ¿retenerla para un servicio de otoño o retenerla para lograr un margen de ganancia de 300 dólares o 250, que es casi un 60% de un valor de un ternero macho, que lo repongo mucho antes, que le puedo generar un agregado adicional en un año más, mientras que si retengo para un servicio de otoño, la unidad de tiempo para tener un producto es de aquí a 15 meses, 9 meses de gestación, parición y 6 meses posterior al destete. Ese ternero faltante o los terneros faltantes, producto de ese resultado de la ecografía, yo lo puedo lograr si tengo el pasto suficiente y algún área de verdeo, lo puedo lograr en una unidad de tiempo mucho menor que los 15 meses si hago un servicio de otoño. Entonces, a modo de síntesis, repasemos las tres principales restricciones. Si yo no tengo liquidez suficiente para enfrentar mis obligaciones financieras, no puedo estar cuestionándome el segundo paso. Tengo que vender porque preciso de ese dinero y lo vendo como vaca fallada para el campo. Si no tengo problema de liquidez, voy a la segunda variable que tengo que responder como un diagrama lógico es: ¿tengo pasto suficiente en el sistema para retener ese ganado? Ya sea para volver a un servicio de otoño o para engordar esa vaca fallada. Si tengo el pasto suficiente, bueno, ahí tengo que razonar. ¿En qué unidad de tiempo con el servicio de otoño voy a tener un ternero? Es 15 meses. Ahora, si yo logro un diferencial que hoy, como el kilo de vaca gorda vale un 25% más que un kilo de vaca flaca, en la unidad de tiempo que voy a lograr ese valor agregado, yo puedo estar comprando un 65% de un valor actual de un ternero. ¿Qué quiere decir? Que yo, en una unidad mucho menor de 15 meses, me estoy haciendo de los terneros faltantes, que fue producto del escenario de déficit hídrico del Entore 22-23. Por lo tanto, hay que razonar tres variables. Capital circulante disponible, sí o no. ¿Qué cantidad de pasto tengo suficiente para cubrir la demanda del sistema? Y tres, hoy hay un contexto de mercado muy claro que nos dice que un kilo de vaca gorda vale entre un 20 y un 25% más que un kilo de vaca flaca. Por lo tanto, esas son las tres grandes variables que hay que mirar a la hora de razonar.
retención o venta inmediata. Retención, que hay dos caminos, servicio de otoño. Y el servicio de otoño puede ser en aquel caso para aquellas vacas de primer cría fundamentalmente que tienen un peso medio que está muy lejano a lo que es un peso que aceitaría como normal un frigorífico, que es una carcasa de 220. Por lo tanto, si esa vaca de primer cría pesa 300 kilos, 330, en esa vaca sí no tendría sentido una retención con destino a industria, sino que sería una retención con destino a lograr un ternero en una unidad de tiempo de 15 meses. Por lo tanto, esas son las tres variables que hay que prestar mucha atención a la hora de discutir la pregunta que se han hecho los ganaderos por las expectativas que tenían en que siempre lograban un guarismo dado, pero se han encontrado con una brecha o con un desvío bastante inferior a esa expectativa. Por lo tanto, a la hora de analizar retención o venta inmediato, mirar la liquidez, el pasto disponible y hoy, que es algo que caracteriza el contexto del mercado, que el kilo vaca gorda vale mucho más que un kilo vaca flaca. El Plan Agropecuario fue creado en 1996 como persona jurídica de derecho público no estatal, siendo dirigido por una junta integrada por representantes del Gobierno Nacional y de gremiales de productores. Somos referentes en extensión, capacitación no formal y generación de información. A través de estas acciones contribuimos con el desarrollo sostenible e innovador de la ganadería y sus productores. Partiendo de un enfoque sistémico, abordamos distintos temas vinculados a los ciclos biológicos de animales y pasturas, al manejo de los predios, así como aquellos aspectos sociales y económicos propios de su funcionamiento. Como extensionistas, trabajamos en el territorio organizados en 4 unidades regionales, mientras que en Montevideo se gestionan los programas transversales de la institución. Capacitación. Nuestra propuesta de capacitación se diseña de manera flexible, contribuyendo a la formación de capital humano para el desarrollo sostenible de la producción ganadera, acompañando los cambios e innovaciones que surgen en el sector. Realizamos esta labor mediante cursos presenciales y a distancia por Internet, con el fin que el conocimiento sea accesible para la mayor cantidad de personas posible. Extensión. Entendemos que las actividades de extensión tienen como objetivo la difusión de temas vinculados a los sistemas productivos y las desarrollamos mediante charlas, jornadas, giras y talleres, haciendo énfasis en el aprendizaje de productor a productor mediante el intercambio de experiencias. Al igual que la capacitación, muchas de estas actividades son coorganizadas con distintas instituciones públicas y privadas, teniendo en cuenta las demandas y necesidades de cada zona. Generación de información. A escala predial ejecutamos diferentes proyectos que nos permiten comprender y difundir manejos adecuados a las finalidades de cada productor, obteniendo información y haciéndola disponible mediante publicaciones y otras herramientas que colaboran con la toma de decisiones productivas. La labor que cumplimos se difunde a través de diferentes medios de comunicación tradicional, así como en el sitio web institucional, redes sociales y la revista del Plan Agropecuario que se publica desde 1973. Apostamos al desarrollo sostenible de la producción ganadera y su gente mediante la integración de conocimientos y la construcción de capacidades. Plan Agropecuario. Trabajamos para el campo y su gente. Hace unos días compartíamos la nota de Javier San Román, de Lucía y de Alejandro en el marco de la jornada realizada en el predio de la familia San Román Rincón en Rocha, en el marco del proyecto Gestión del Pasto. Hoy charlamos con el técnico que monitorea el establecimiento, el ingeniero agrónomo Nicolás Escarpita, a quien se refiere a las decisiones que han tomado en el establecimiento, teniendo en cuenta la disponibilidad de pasto, el manejo de pasto como punto focal, como punto central para que la sequía no afectase tanto los resultados. Bueno, lo primero a destacar de este predio es un predio que trabaja tratando de utilizar de la mejor manera los recursos naturales con los que se cuenta.
Y bueno, es un predio que está muy enfocado en el trabajo de manejar los animales con pasto siempre en el sistema de producción. Y bueno, eso es lo que hace que todas las estrategias que se van tomando durante el transcurso del año apuntan a siempre mantener un rango confortable, digamos, en lo que es la cantidad de pasto que maneja el sistema. Eso es lo que le permitió, en este caso, a Javier tomar decisiones, anticiparse al evento de la sequía que se venía anunciando y regular la carga de modo de poder tener una dotación para pasar el peor momento, en la cual siempre mantuviera una disponibilidad de pasto dentro del rango que él intenta manejar. Si bien la sequía lo golpeó y bueno, hubo momentos donde la medición de pastura era bastante baja, dentro del sistema había la suficiente cantidad de pasto para permitirle a él, reasignando ese pasto por prioridades, principalmente tratando de cubrir los requerimientos de aquellas categorías en terminación para que no se cortara lo que era la salida de novillos gordos, le permitió durante la seca continuar con los embarques, logró hacer 3 embarques durante lo que fue la seca y el periodo inmediatamente posterior. Y a su vez, que cuando comenzaran las lluvias, el campo rápidamente se pudiera recuperar y la disponibilidad de forraje siempre fuera adecuada. Eso hizo que bueno, el sistema no tuviera que incurrir en grandes gastos. Prácticamente el único gasto incremental que hubo durante el periodo fue algún bloque proteico para digerir el pasto que había perdido calidad. Y bueno, esa fue la estrategia un poco utilizada para sobrellevar este momento. Como no había disponibilidad de pasto en el sistema, no ingresaron más animales al sistema, algo que era habitual en el momento entre la primavera e inicio de verano, que ingresaran otros animales al engorde. Al detectarse de que no había suficiente disponibilidad de forrajera y que los anuncios para adelante iban a ser de sequía, bueno, se tomó la decisión de no incrementar la carga y asignar el forraje disponible según las prioridades a las categorías que quedaron en el establecimiento. Así que bueno, se cumplió con ese objetivo de poder seguir engordando animales, no se incrementaron los costos y bueno, y podemos decir que se pasó la sequía de una buena manera. En las mediciones que hace el plan agropecuario, a través del índice de plato de comida, siempre se mantuvo en verde. Tal vez en el periodo más crítico se acercó un poco al amarillo, pero siempre se mantuvo un índice de plato de comida en verde, lo que bueno, permitió que esa performance se pudiera ir dando en las categorías más importantes de terminación. Bueno, un poco, primero para destacar que esa es una zona netamente criadora, donde Javier es de los pocos productores que hace invernada en ese entorno, así que bueno, por ahí no tenemos una referencia de otros invernadores próximos a él. Sí, de algunos productores que tienen ciclo completo. Lo que podemos decir es que en realidad va a haber un impacto en menor cantidad de kilos producidos, esto es lógico con las condiciones de la sequía, pero es muy probable que en cuanto a lo que sea el resultado económico, no se vea tan afectado porque, por un lado, como decíamos, no hubo un incremento de costos, y por otro lado, la terminación se logró dando algunos kilos más a los animales de los que se le podía haber dado habitualmente. O sea, en otro escenario probablemente los animales capaz que salían con un poquito menos de kilos y ya se reponía la nueva categoría. Aquí se optó por darle un poco más de terminación a esos animales para compensar la faltante de producción de kilos. Así que bueno, es probable que esa disminución se haya dado, pero lo importante que es en el resultado económico, también es probable de que al no haber un incremento grande de costos, prácticamente, como decíamos, el incremento es muy mínimo, el resultado vaya a ser bueno. Vos que tenés un predio con bosque nativo, registralo. Nos protege de eventos climáticos extremos, mejora la calidad del agua y protege los suelos de la erosión. Registrar el bosque nativo da beneficios tributarios. Informate en el sitio web del MGAP.
Los sistemas de invernada tienen la particularidad que pueden ingresar y egresar animales en un corto periodo de tiempo. Esto puede promover que ingresen parásitos, en este caso el que nos convoca, la garrapata, a los sistemas, a los establecimientos cuando hay movimiento de animales. También está la posibilidad que se manifieste la enfermedad de tristeza parasitaria, y sobre esto charlamos con el doctor Rafael Carriquiri, quien se refiere a los aspectos que hay que tener en cuenta cuando se compran animales e ingresan vacunos al sistema, y también cómo prevenir y controlar cuáles son las posibilidades que tiene el productor de lograr esto en referencia a la tristeza parasitaria. El control de garrapata y de la tristeza parasitaria en los sistemas de invernada es un desafío particularmente difícil. Y en este momento, o a partir de los últimos tiempos, se torna más difícil el control de la tristeza debido a que el plan de residuos biológicos de nuestro país comienza a controlar la aparición o la existencia de residuos de imidocarbo en las carnes. Lo mismo ocurrirá con el fipronil, que aumenta considerablemente su tiempo de carencia, o sea, el tiempo que tenemos que esperar para remitir los animales a faena, que ya son 100 días y va a pasar probablemente a 200 días. Entonces, los periodos de cadencia y los residuos biológicos de los productos que utilizamos para el control de tristeza y de garrapata pasan a ser un elemento central a la hora de establecer las estrategias de control, dificultando las estrategias. Entonces, en los sistemas de invernada prácticamente el imidocarbo no se puede utilizar, ya que el periodo de carencia es de 217 días y a nadie escapa que ese periodo es mayor que el tiempo que demora en invernada normal. Entonces, al eliminar el imidocarbo del control de la tristeza, nos quedan dos alternativas. Utilizar el diaminaceno aceturato, que a dosis alta, no a la dosis curativa, sino a una dosis más alta, 5 miligramos kilo, tiene un efecto preventivo de 15 días o hasta 30 días según la babesia o el tipo de parásito que está presente. Y la otra alternativa es el uso o la planificación de un sistema de vacunación. La vacuna, la hemovacuna o la vacuna es una que se utiliza para el control de tristeza, es una vacuna que se administra una sola vez en la vida del animal y genera inmunidad para toda su vida. Pero al ser una vacuna viva tiene sus características especiales. Una de ellas es que es muy sensible, es delicada en su manejo, y otra es que algunos animales pueden reaccionar fuertemente, en especial los animales adultos les pueden dar reacciones importantes. Entonces hay que tener, esto no quiere decir que no se puede usar, se puede utilizar, pero hay que tener sistemas de control especiales para asegurar que no haya problemas. Entonces, para resumir, en el control de la tristeza, en los sistemas de invernada, o utilizamos el diaminaceno aceturato cada 15 días, lo cual es bastante costoso y difícil de organizar, o vamos a un sistema de vacunación que tiene las dificultades que mencioné. Respecto al control de garrapata, lo mismo, hay que ver, incluir los productos que tengan menos periodo de espera, pero siempre dentro de los productos que funcionan. O sea, lo necesario, fundamental es tener un test de resistencia. Para esto hay que saber que cumpliendo con determinados requisitos o trámites, digamos, se puede acceder al test de resistencia sin costo a través del Ministerio de Ganadería. Entonces, bueno, hay que mandar garrapatas y ver cuáles son los productos que funcionan en nuestro establecimiento y en función de eso establecer un plan de control tratando de utilizar los productos que tengan el menor tiempo de espera. Para el caso de la invernada, recordar que los productos con menos tiempo de espera son las ivermectinas al 1%, los baños de amitraz, y después los otros productos son productos que tienen un periodo de espera muy largo. El fipronil tiene más de 100 días, la ivermectina 3,15 tiene 120 días, los baños con fosforados con etión tienen 130 días de periodo de carencia, o sea que son todos productos que es muy difícil de incluir en planes de control de garrapata en sistemas de invernada. El fluazurón es una alternativa que desde el punto de vista de la resistencia tiene más seguridad porque es poco probable que haya resistencia. Tiene muy bajo efecto de volteo, no tiene efecto de volteo y tiene un periodo de carencia intermedio, digamos así, que puede sí incluirse dentro de cierta lógica o dentro de cierta estrategia en los controles de garrapata en invernada. O sea que para dar un cuadro resumido es difícil tener recomendaciones generales para el control de garrapata y tristeza
en sistemas de invernada, es muy importante contar con un colega que nos ayude a armar un plan porque cada situación es distinta. La serología, o sea, tomar muestras de sangre, nos ayuda a ver cuál es la situación de nuestro establecimiento. Y en especial cuando la invernada la generamos nosotros mismos, esta es una herramienta muy útil y nos puede facilitar mucho el control, pero cuando la principal fuente de reposición es comprada, es más complicado aún el plan. O sea que el fin principal de este comentario de hoy es alertarlos de que el miocarbo se empieza a controlar, que tiene un periodo de carencia extremadamente largo y que las herramientas para el control de garrapata y de tristeza en los sistemas de invernada son pocas y hay que usarlas muy bien. Un elemento fundamental en los sistemas de invernada que compran ganado es tener un plan de contingencia, ¿verdad? Un plan porque por más allá de que existen despachos de tropa y que los ganados se deben mover limpios de garrapata, los errores humanos y las situaciones se repiten con mucha frecuencia. O sea, ocurre la introducción de garrapata a predios donde no había garrapata porque en algún momento hubo un error muchas veces involuntario, o sea, no necesariamente de mala voluntad. Entonces, el productor que compra ganado de reposición en zona endémica, que es todo el norte de nuestro país y el este del país, o sea, la zona criadora por excelencia es una zona endémica de garrapata, entonces debe tener un plan de contingencia. Cuando recibe el ganado tiene que tener un lugar de cuarentena o un lugar donde esté un tiempo antes de mezclarlo con el resto del ganado, no solo por la garrapata, ¿verdad? También por otras enfermedades, enfermedades que eventualmente puede estar incubando y que puede contagiar al resto del rodeo y dan tiempo para que se manifieste. En el caso de que vengan garrapata nos permite ver la evolución porque la garrapata cuando se introduce al predio generalmente mide 1 o 2 milímetros. Si se introduce es porque no se vio y cuando no se vio es porque es muy chiquita. Pero si esperamos 1 o 2 semanas va a ser visible o palpable y ahí podemos tomar medidas a tiempo antes de que se infeste el predio. Porque la garrapata va a infectar el predio cuando cae una garrapata, una teleógena, una garrapata que mide más de 1 centímetro y que está repleta de huevos, cae en el piso y va a poner huevos. Eso va a generar un problema grave en el predio. Pero si nosotros introducimos animales con garrapata y actuamos antes de que esto ocurra, el problema va a ser mucho menor. Entonces, por eso es importante poner los animales en un potrero y poder vigilarlos y revisarlos eventualmente semanalmente, al menos 3 o 4 semanas, para tener certeza de que no vino garrapata y otras enfermedades. Lo mismo ocurre con tristeza, ¿verdad? El periodo de incubación de tristeza puede ser hasta 14 días y eventualmente para anaplasma hasta 40 días o 50 días. Entonces, el animal puede venir incubando la enfermedad, el viaje baja la inmunidad y desarrolla la enfermedad. Entonces, o eventualmente una semana después que compramos el ganado se empieza a enfermar un brote que en realidad no sabemos si fue del establecimiento o si los animales se vieron contagiados. Por eso es muy importante tener los animales en un lugar restringido, que le podemos llamar cuarentena, antes de incluirlo en el sistema en el manejo del predio. En el marco de la campaña que está realizando el Instituto Nacional de Semillas, INASE, denominada Cosecharás lo que siembras, compartimos la experiencia de un productor frutícola del departamento de Montevideo. Compartimos la palabra de Horacio Reyes. Tenemos una empresa dedicada a la producción, principalmente de manzanas, también al empaque y comercialización. También tenemos licenciamiento de variedades nuevas. Generalmente nosotros nos ponemos en contacto con dueños de nuevas variedades o nuevos clones, los representamos en Uruguay, hacemos el nexo y después sublicenciamos a viveristas para que hagan la multiplicación de esas plantas y vendan esas plantas a productores, como nosotros u otros productores. Como productor, el partir con una planta de muy buena calidad es muy importante, calidad tanto en el tamaño, en la formación, en el calibre y también en el material que se utilizó para hacer esa planta, en el portainjerto o el material de copa. La calidad es lo que después va a determinar el éxito de la inversión. Estamos invirtiendo mucho en plantas, pero también en infraestructura, en palos, alambres, en la sistematización del cuadro, en el riego. Son muchas cosas las que invertimos que tenemos que ya partir de un buen material para que
se refleje el éxito de toda esa inversión y todo ese esfuerzo y funcione bien. El partir de materiales que están protegidos, validados, verificados, que están testeados, es muy importante para no llevarnos sorpresas después de materiales que no resultaron como esperábamos o que son bastante desuniformes. Nosotros tenemos mucha experiencia en la selección de material y en la multiplicación controlada, entonces nos permite asegurar de que el material termina siendo homogéneo, de muy buena calidad, que asegura el buen resultado. Eso nos da confianza también, da confianza al productor de que puede jugársela, invertir en estas variedades nuevas que terminan redundando en una muy buena inversión al final. Próximas actividades del Plan Agropecuario. Continuamos con los talleres del proyecto Gestión del Pasto. El próximo 11 de mayo se realizará el taller en el establecimiento San José de Solís, en el paraje Solís, departamento de Canelones. El próximo 18 de mayo se realizará la jornada Buscándole la Vuelta después de tiempos difíciles, en el establecimiento Laboratorio Cerro del Bombero, en Merinos, Paysandú. El 19 de mayo se realizará el taller en el establecimiento Cerro de Averías, en el paraje Averías, departamento de 33. Próximo 24 de mayo se realizará en el establecimiento La Palma, en la zona de Paso de la Cruz, departamento de Artigas. El 25 de mayo se realizará en el predio San Antonio, en Paso del Rey, departamento de Cerro Largo. Se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso a distancia Introducción a la Agroecología en Ganadería. Va a estar comenzando este curso el próximo 5 de julio. Las inscripciones se encuentran abiertas hasta el próximo lunes 22 de mayo. Toda la información sobre actividades y cursos del Plan Agropecuario en la página web institucional. Amigas y amigos, ha sido un gustazo haber compartido esta hora de información, en particular en el programa de hoy, con muchas recomendaciones técnicas de ingenieros agrónomos y veterinarios de todo el país, del plantel, del cuerpo técnico del Plan Agropecuario que se reunió esta semana en Montevideo, y aprovechamos justamente a conversar con todos los amigos de la institución. Antes de despedirnos, queremos enviarle un afectuoso abrazo a Perdomo, un asiduo del Plan Agropecuario TV, también a la familia Aguirre Rodríguez del departamento de Tacuarembó, que nos hacía llegar su saludo también. Y bueno, a todas y todos ustedes les invitamos para la próxima semana a reencontrarnos aquí en Plan Agropecuario TV. Hasta entonces.